Hola, buenos días o buenas noches, según corresponda. Yo soy Horacio Pérez y os doy la bienvenida al podcast Investigando la Investigación, el podcast donde hablaremos sobre temáticas muy relevantes dentro del mundo de la investigación, como en qué temas actuales y de impacto se está investigando en todo el mundo, cómo llevan a cabo su investigación los investigadores y cómo es su vida y día a día, qué les motiva a investigar y qué problemas se encuentran y resuelven para poder seguir adelante. Y además nos centraremos no solo en la investigación académica, sino también en la transferencia tecnológica y en cómo se realiza la investigación en las empresas. Hola, hoy es domingo 28 de noviembre y este es un episodio totalmente random donde quiero contar algunas cosas que creo que me he dejado sin contar en los episodios anteriores y que quiero comentar antes de que empiece la tercera temporada. Algunas cosas a lo mejor sí que las he dicho, otras no, pero bueno, por si acaso. Y me vienen ahora mismo a la cabeza, entonces antes de que se me pase, pues os las cuento. La primera, eh, hay una versión de este podcast en inglés, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, alguna gente me lo estuvo comentando, oye, ¿por qué no haces una versión en inglés? Y tal, y yo pensé, no me da la vida, ya son muchas cosas. Pero lo estuve pensando y luego es que además también estuve viendo que hay muchísimos investigadores que solo hablan inglés. Entonces sería interesante también pues, poder entrevistarlos, hablar con ellos, aprender de ellos. Entonces, una segunda razón para poder hacerlo. Y luego, bueno, por la tercera, por el alcance del inglés, que es uno de los idiomas que más se utilizan ahora mismo en investigación. Entonces, teniendo el podcast, bueno, iba a decir teniendo el podcast tanto en inglés y en español, pero no, son dos podcasts en principio separados. Hay gente que tiene un podcast y que hace una versión en español, que hace los episodios tanto en español como en inglés, pero yo quería pues separarlo un poco, ¿vale? Porque luego da lugar un poco eso a confusión. Entonces, ese es el tema. Ahora hay una edición en inglés y os dejaré el enlace en las notas del programa. Por cierto, en la nota del programa, alguna gente no lo sabe, es que dependiendo de la plataforma de podcast donde estéis escuchando esto, pues luego ahí abajo, donde clicáis para escuchar el episodio, hay un cuadro de texto que muchas veces está escondido y no se ve bien. Entonces, si investigáis un poco, también de sobre este podcast, si investigáis un poco, ahí veréis un cuadro de texto con anotaciones e información útil sobre todo lo que se está comentando ahí en el podcast. Y hay enlaces donde, dependiendo del episodio, pues se da eh, enlaces a algún tipo, por ejemplo, la biografía del investigador que nos ha entrevistado o información adicional que es importante pues, para ese episodio, básicamente. ¿Vale? Entonces, lo que os quería comentar es eso. Ahí hoy vais a tener ahí el enlace a la edición, bueno, ya os he dicho antes que no es una edición, sino que es otro podcast, que la idea es la misma, con la que he creado este podcast de Investigando la Investigación, y este podcast se llama, en inglés, Researching the Research. Y bueno, ya hay varios episodios, hay 11, lo empecé en agosto de este año. Y bueno, la última entrevista ha sido a un investigador experto en dinámica molecular. La anterior fue a otro investigador experto en nanotecnología y en grafeno. Entonces yo creo que puede ser interesante. Ten en cuenta que mi inglés no es nativo también. Cometo algunas gambas, pero bueno, me da igual. No me importa para nada. Pienso que el mensaje que quiero transmitir queda claro. Si fuera un podcast sobre poesía y literatura, pues ya me lo plantearía, porque entonces las gambas se notarían mucho, pero como son cosas técnicas, pues creo que puede llegar a la gente. Entonces ahí esa era una de las cosas que quería comentar antes de que empezara la tercera temporada para que quedase claro. Luego también estoy pensando en meter pues algunos temas nuevos en la tercera temporada, y uno de ellos va a ser el de Open Side Projects. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues quiere decir que tú creas un proyecto y lo creas desde cero en público y vas contando un poco pues cómo lo vas desarrollando, las cosas que quieres hacer, pides consejo a la audiencia,
a la gente para ver qué les parece, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ya daré los detalles, pero tengo en mente dos de esos proyectos, ¿vale? Tengo como si dijéramos dos ideas y en este mundo las ideas no valen absolutamente para nada. Lo importante es cómo lo vayas a construir, ¿m? Y invertir horas, trabajo ahí para poder sacar esas ideas adelante, porque si no, las ideas son totalmente vacías y soy un firme defensor de esa filosofía. Entonces, bueno, ya os iré comentando sobre esos proyectos, pero para que lo vayáis viendo un poco, ¿vale? ¿Y qué más os quería comentar? Bueno, en el episodio anterior ya os comenté que he cambiado pues perdón, el modelo de suscripción. Entonces, a partir de ahora, el podcast tiene una versión premium. Os pido ahí una pequeña contribución para validar el interés que hay por el podcast, si hay interés por el podcast o no. Entonces, no hay mejor validación que si la gente está dispuesta a pagar por ello. Entonces, esa es una de las razones. Y la segunda es que, bueno, yo también estoy invirtiendo ahora más tiempo en el podcast conforme va creciendo y también estoy invirtiendo dinero de mi bolsillo, ¿vale? En equipamiento, licencia de software, etcétera. Entonces, si pagáis por él, no me estáis pagando la cena, sino que estáis pagando también pues, el desarrollo del podcast. Entonces, ahí pues os lo agradecería, ¿vale? Y luego, un tercer tema es que ahí también podemos empezar a comentar un tema que estoy viendo bastante interesante en la investigación en el metapodcasting, ¿vale? Que es un mundo bastante nicho en sí. Ver cómo ya no la investigación en sí, sino como el podcast, como formato, como herramienta, como método, como filosofía, si lo queréis ver, puede ayudar en sí al mundo de la investigación. Entonces, comentaremos también, pues, en torno a ese mundo, herramientas, cómo se puede emplear para divulgar investigación en sí, para la docencia, para llegar a la gente y también algunas maneras que se está empezando a explorar ahora de cómo puede servir también en ambas direcciones. Me explico. La mayoría, o mejor dicho, la visión general del mundo del podcasting es que alguien emite o crea un podcast y eso va en una dirección desde el emisor hasta el receptor, que es el público, y muchas veces pues se queda ahí. Pero si eso lo hacemos un poco más interactivo, donde al mismo tiempo los oyentes emiten un feedback, ese feedback llega al programa, pero todo ello de manera rápida y mucho más interactiva. Bueno, pues ahí veremos que hay muchas tendencias que están empezando a aparecer ahora mismo y que la verdad es que pueden ser súper útiles y súper interesantes y tener un calado muy importante en el mundo que nos interesa, que está también el mundo de la investigación. Entonces ese era el tercer punto que quería comentar antes de que se me olvidara, ¿vale? Y bueno, pues nada más, es que me apetecía de comentar todas estas ideas porque las quería comentar antes de que empezara la tercera temporada. Entonces ahí las tenéis en este episodio totalmente random, sin planificación, pero de cosas que creo que pueden ser interesantes. Y, y nada, y bueno, sí, la última cosa que me estoy dando cuenta de que tampoco os lo he comentado, es que hemos creado, perdón otra vez, un servidor de la herramienta Discord para el podcast. Entonces os podéis meter ahí, también está el enlace en la nota del programa y ahí es donde comentamos, se está creando un foro de discusión bastante interesante, mucho mejor que cuando lo teníamos antes en los grupos de Telegram, muy organizado por canales y donde está saliendo un capítulo episodio que por cierto, se me había olvidado de comentar, por eso creo que es interesante estos episodios random, que el próximo lunes, que es mañana a las 10:30 de la noche, vamos a hacer una mesa redonda de debate en torno al tema del análisis de datos en investigación. Entonces ahí estáis todos invitados si os queréis unir para saber cómo hacerlo, ¿vale? Y para ver si tiene validez también esta idea del servidor de Discord. Entonces lo que tenéis que hacer es meteros en el servidor de Discord y iros al canal que se llama Quiero Participar. Y ahí está toda la información sobre cómo conectarse, ¿vale? Entonces os podéis conectar tanto como oyentes como si queréis participar, ¿vale? Esto por lo que estaba comentando de hacerlo todo un poco más interactivo, ¿vale? Que vaya un poco el podcast en las dos direcciones.
van a haber ponentes bastante potentes del mundo también de startups, de empresas, de análisis de datos, también como del mundo más, pues más académico. Y vamos a comentar por la importancia del análisis, las técnicas de análisis de datos en el mundo de la investigación. Entonces, ahí esa era por la cuarta pata. Y bueno, lo que quería comentar que con esto del servidor por Discord, pues que es muy interactivo, también podéis interaccionar con otros oyentes, pueden surgir nuevas ideas para nuevos episodios, etcétera, etcétera. Entonces, pues os animo a hacerlo. Y bueno, pues ahora pues sí que lo termino. Y también, pues, por resaltar lo que comento otras veces, que ayuda muchísimo al podcast si os suscribís, ¿vale? Si os suscribís ya sea a la versión de pago o a la versión, digamos, normal, os ayuda mucho al podcast y dar reseñas pues en las diferentes plataformas que hay, que siempre se puede hacer, por ejemplo, en Apple Podcast podéis poner si os gusta, si no os gusta, si os disgusta muchísimo también lo podéis poner y os animo a que lo hagáis si ese es el caso. Os lo digo totalmente en serio, de verdad, porque si es así, pues no pasa nada y lo cierra, no pasa nada. Lo podéis hacer en Apple Podcast, en iVoox, en todas las plataformas, yo creo que está ahora mismo. Y bueno, y aquí termina el episodio. Entonces, que tengáis un buen fin de semana. Y nada, muchas gracias por escucharme. Hasta luego. Adiós.